en la salud mental, que ha cobrado protagonismo en medio de la pandemia. Para eso vamos a hablar con Walter Dávila, psicólogo clínico, con quien vamos a desmenuzar qué es lo que está pasando en el país. ¿Ha agravado o no la salud mental de algunas personas? Doctor Dávila, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Central de Informaciones. Sí, buenos días por la invitación. Doctor, empezar para conocer el impacto que ha tenido la pandemia, el confinamiento, el hecho de estar encerrados en nuestras viviendas para evitar infecciones y contagios de COVID-19. ¿Cuánto ha golpeado, cuánto ha agravado la salud mental en estos 7 meses de confinamiento? Claro, acá por ejemplo, nosotros somos seres humanos sociables y estamos constantemente en interacción. El ser humano se desarrolla en la medida que interactúa con otra persona y también desarrolla su neocórtex o corteza cerebral. Lo que pasa cuando viene la pandemia y me corta esa parte que es parte de mi desarrollo y que toda una vida hice mis tareas, ya sea en el trabajo, con la familia, con mis amigos, y me cortas eso y constantemente estoy solamente en mi casa, lógicamente que ahí viene un problema donde yo tengo que adaptarme. Y si no me adapto, lógicamente que va a haber alteraciones a nivel del cerebro. No te olvides que en el cerebro existen sustancias químicas, por ejemplo, la dopamina, acetilcolina, la norepinefrina, la serotonina, en fin, son sustancias que están ahí reguladas, que cuando estas se alteran van a producir problemas emocionales. Por ejemplo, la depresión es un problema de serotonina. Las personas que tienen desbalances químicos por estar en casa constantemente, estar preocupados, estar con tensiones y estar en una vida rutinaria, están en descompensación química. Otras personas están con ansiedad y muchas con otros tipos de alteraciones. Entonces, el hecho de estar yo en la casa... Doctor, ¿son los más comunes? ¿La depresión y la ansiedad? Claro, la más común, por ejemplo, es la ansiedad y la depresión. Es la más común, o sea, ¿por qué? ¿Por qué la ansiedad? La ansiedad porque, lógicamente, que cuando hablamos de ansiedad hablamos de futuro. Siempre que hablamos de ansiedad hablamos del futuro. Y cuando hablamos de depresión hablamos del pasado. Una persona que está con depresión ve el futuro catastrófico. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me muero? ¿Y si mi familia se enferma? ¿Y si mis hijos? ¿Y si no hay trabajo? ¿Y si me quedo sin dinero? O sea, esta preocupación va a alterar las sustancias químicas del cerebro. Por lo tanto, al alterarse esto que es las sustancias químicas, por ejemplo la dopamina, que no tiene la capacidad de pensar, o la serotonina, que tiene que ver con la depresión, lógicamente que ya estamos hablando de enfermedad mental. Entonces, una persona que está amenazando su vida, sí, lógicamente que va a tener miedo, y el miedo es normal. Y estos cambios rutinarios que generan constantemente y la incertidumbre de lo que puede pasar en el futuro, lógicamente que va pasando por este cuadro y estos problemas de enfermedad mental. Doctor, ¿y qué hacer en estos casos? De repente tenemos familiares, hermanos, primos, sobrinos, alguien que nos está acompañando en casa que tiene pues ansiedad o depresión. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo escucharlos? ¿Cómo acompañar? Primero hay que estar dispuesto a escucharlos. Porque que la persona, si no tiene la posibilidad de ir a terapia, manifieste sus emociones. En psicología se llama catarsis, sacar afuera lo que está sintiendo. Que converse, que hable sobre sus miedos, que hable sobre sus asuntos que no están resueltos, sus preocupaciones. Entonces, en esa medida va a sacar afuera lo que está dentro. También cultivar el pensamiento positivo y no el negativo, porque las personas que están pasando por este cuadro tienen pensamientos negativos. Y no olvidemos que los pensamientos generan una activación fisiológica, y la activación fisiológica genera un tipo, en este caso, de dolor emocional, que puede ser la depresión, la ansiedad, la cólera, la irritabilidad. Entonces, el pensamiento, hay que trabajar el pensamiento, cuestionar los pensamientos negativos. Por ejemplo, si tú dices, ¿y por qué me va a pasar a mí? ¿Qué evidencia hay para que yo me enferme? Además, yo tengo cuidado, yo me estoy protegiendo constantemente, me estoy lavando las manos, no estoy saliendo constantemente. Entonces, ¿por qué me puede pasar a mí? Porque si tú comienzas a cuestionar los pensamientos negativos y lo haces más, lo neutralizas, va a mejorar tu ansiedad y también va a mejorar en este caso, tu depresión. Y la técnica de respiración, que es básica. Mira, uno cuando está alterado emocionalmente, cuando tenga ansiedad, hay una descompensación en cuanto a la respiración, hay un desequilibrio. No olvidemos que cuando uno respira, hay un dióxido de carbono y un oxígeno que está equilibrado. Pero cuando está pasando por ansiedad, hay un desequilibrio.
Y cuando hay desequilibrio, ¿qué pasa? La persona tiene hiperventilación, sensación de ahogo, pero es por ansiedad, no es por COVID. Hay personas que llaman constantemente a los médicos pensando que tienen COVID y simplemente es ansiedad. ¿Por qué? Porque hay hiperventilación, sensación de ahogo, las parestesias, sensación de adormecimiento, dolor de cabeza. Cuando uno practica la respiración, yo diría una respiración controlada, que la practico yo y que hago practicar a mi paciente, que es la respiración 5-3-7, que significa respirar contando hasta 5 por la nariz, retener el aire hasta 3 y botar hasta 7 lentamente, por 10 minutos. ¿Qué pasa cuando practico 10 minutos esta respiración controlada? El dióxido de carbono y el oxígeno se equilibran y por lo tanto esa sensación de ahogo y de hiperventilación poquito a poco va a cesar. Y también hay que practicar la técnica de meditación. La meditación, ya sea el yoga, que es bueno, una relajación mental, una relajación progresiva, una relajación física, también es bueno. Y sobre todo, lo más importante, cultivar también las horas de dormir. Si tú estás durmiendo 3 horas o 4 horas y tienes insomnio, también alteraciones del cerebro. Entonces, 8 horas diarias es normal para una persona que quiere mejorar, en este caso, su salud. Y hacer actividades de deporte, tener una vida más rica, para que no se reduzca solamente a una situación concreta. Exacto. Doctor, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana explicándonos la situación de la salud mental en el país, que se ha agravado, por supuesto, por la pandemia, pero además, y lo más importante, dándonos recomendaciones de la buena respiración, de la buena alimentación y de los ejercicios que no debemos dejar de lado, a pesar de que estamos en confinamiento. Siempre hay un espacio, siempre hay tiempo para poder distraer y también relajar el cuerpo y la mente. Estuvo con nosotros Walter Dávila, psicólogo clínico.